Buenos días, vamos a leer Apocalipsis 14. Vamos a hablar hoy de la iglesia como los dos testigos. Recuerden que Apocalipsis, el lenguaje apocalíptico es bastante simbólico. Voy a ser muy básico, porque voy a presentar la idea, el sentido, lo que quiere decir. Voy a usar sus ideas paralelas aquí mismo en el Apocalipsis. Voy a presentar ejemplos, el tiempo en que se escribió el libro. Bueno, voy a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Apocalipsis 11, versículo 1 voy. Y se me dijo, hablando el apóstol Juan, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Poder está en su palabra, en la boca. Y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Morir de la misma manera el del daño deseado. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los de los pueblos, escuche bien, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no van a permitir que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, testigos, habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En ese momento hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad babilónica se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, dando gloria a Dios del cielo. Y el segundo ahí pasó aquí, el tercer ahí viene pronto. Ese pronto es de manera inmediata. Inmediata. Es levantada, terremoto. Viene inmediatamente lo que se conoce la 7ª trompeta. Bueno, por eso terminó en el verso 14 así. Los 3 puntos aquí, los 3 partes para predicar este pasaje. El tema general, la iglesia como los dos testigos. Los dos testigos, versículo 1 al 4, es la primera parte. La segunda parte, el poder de los dos testigos, versículos 5 y 6. La tercera parte, el triunfo de los dos testigos y su levantamiento en victoria. Vamos con la primera parte, los dos testigos. La iglesia como los dos testigos. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 1, versículo 4 nos habla de los 2 testigos. ¿Qué sucede? Así como en Zacarías se muestra que se le dio, porque el lenguaje es tomado del Antiguo Testamento, se le dio al profeta ya en Zacarías una vara de medir. Aquí el propósito de la caña semejante a una vara de medir es para medir. Aunque literalmente no sea una vara de medir, es semejante, es para medir. Y inmediatamente se le dijo: levántate, Juan, y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero la otra parte del templo, que es el patio, eso no lo vas a medir porque eso ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. Ahora bien, escuchen bien. En el 70 después de Cristo se oyó la ciudad santa por parte de los gentiles. Fue una batalla para con Israel. El templo fue destruido. Ahora esta es la cúpula de la roca. Parte donde estaba el templo está construida una semita de los iraníes, de los musulmanes. Y hay una batalla allí. La casa ha quedado desierta. Israel ya no es el pueblo. Israel se le llama el arrepentimiento, sino igualito va a sufrir el juicio venidero. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Eso no está hablando del Israel literal. Este se escribió entre el 90 y 95 después de Cristo. El Apocalipsis. Juan ya anciano. Escúcheme, cuando Juan estaba preso en la isla de Patmos, donde vino la revelación, se le abrió el cielo y fue levantado para este Apocalipsis. Escúcheme bien. Ya había pasado lo de la destrucción del templo porque era en el 70. Entonces, esto nos está hablando y nos está diciendo que la ciudad santa, que los que miden y adoran en el templo, sea el lenguaje prestado tanto de Zacarías como lo sucedido en el templo para hacer alusión a la era de los creyentes que han sufrido persecución desde el primer siglo, y quizás aquí en el país donde nosotros estemos no lo suframos así, o en otro país, pero en la área donde hay más musulmanes y en la tierra de los musulmanes la iglesia ha sido más perseguida, han sido matados, que ha disminuido un poco porque las puertas del aire no prevalecerán contra la iglesia. Dios está recogiendo su pueblo, sus escogidos de todas las naciones, pero esa es la iglesia a la que se persigue de una manera u otra, y el instrumento para eso son los gentiles. Ahora, dentro de esos 42 meses va a surgir la persona del anticristo. Está el espíritu del anticristo, el espíritu de iniquidad presente. Y cuando surge esa persona, ese sistema anticristiano aumentará. Como el pecado aumentará, la apostasía aumentará. Y la Babilonia, que se le llama la ciudad de los gentiles, de los incrédulos, tendrá su rey el anticristo. Entonces habrá más perversidad, la maldad se multiplicará y la iglesia será perseguida en un sentido mayor, a tal nivel que llegará el tiempo en que será pagada. Pero eso lo vamos a ver en el tercer encabezado, en la tercera parte del pasaje. Primero le estoy definiendo esto. Vea que son 42 meses, pero son lenguajes simbólicos. Y estos 42 meses se usa en Daniel. ¿Y a quién se persigue ya en Daniel en los 42 meses? Dice: a los santos del Señor, a su iglesia. Y allá sale el anticristo en esa persecución. Ahora, es un lenguaje simbólico, no es literal.
Y daré a mis dos testigos, dice el verso 3 ahora, después de haberle explicado eso, que profeticen. Le dije que iba a ser suave pero preciso. Por 1260 días, que son los mismos 42 meses, vestidos de cilicio, vestidos de luto, o sea, simbolizando el llamado al arrepentimiento. Esos dos testigos en representación de la iglesia, es la iglesia misma, es la que predica. Ahora bien, escuche bien, la unidad de pensamiento es clara con el pasaje anterior. Cuando viene el ángel, un ángel envuelto en fuerte en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego, en Apocalipsis 10, versículo 1. Ese ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y había una voz del cielo. Escuche bien. Y esa voz en el versículo 8 le habla otra vez a Juan y le dijo: toma el libro del que está abierto, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Le leí el versículo 1, el versículo 2, ahora voy por el versículo 8 del capítulo 10 del Apocalipsis, que es el pasaje anterior que nos ayuda a definir quiénes son los dos testigos en el capítulo 11. Note que le leí el capítulo 11, versículo 2 y dije, versículo 3, que dije que Dios dará a sus dos testigos que profeticen por 1260 días, que son los mismos 42 meses donde es hollada la ciudad santa, que la ciudad santa misma es la que representa en el lenguaje aquí al pueblo de Dios, porque es del mismo de Apocalipsis 20, donde dice que la tierra se reunirá en persecución contra la ciudad santa, amada, el campamento de los santos. Note aquí, le estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 10 de Apocalipsis, dice: y de la mano del ángel, escuche, la voz que oí del ángel del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Tenía los pies, uno sobre el mar y otro sobre la tierra, que representa todo el globo terráqueo, todas las partes. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma. Y lo tomé, cómelo, y lo comí, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Comerlo es profetizarlo, y lo que trae eso es la persecución. Y ya los 42 meses iniciaron. Desde el momento desde que la iglesia comenzó a predicar con persecución, y terminará predicando con persecución. Aunque hay tiempos dentro de la predicación donde no sufre mucha persecución la iglesia, porque hay países donde no se persigue la iglesia, pero hay otras partes donde sí se persigue mayormente. Eso están dentro de los 42 meses. Ahora bien, el verso 11, ¿qué dice? Y él me dijo, el ángel me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y qué le leí yo en el capítulo 11 hablando de los dos testigos que representan la iglesia en el lenguaje? Porque la iglesia son los dos testigos. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen, en el versículo 3, capítulo 11, por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, los dos testigos, que son la iglesia, predican arrepentimiento y fe en la persona de Jesús. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos son los dos olivos. Se está tomando el lenguaje prestado de Zacarías, capítulo 4, versículo 3, versículo 11 al 14 en su definición. Él dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y los dos testigos allá, los dos candeleros, eran representados por el sumo sacerdote Josué y Zorobabel. En el contexto de la restauración del templo,
Y Dios está restaurando su templo de manera espiritual, porque el templo y morada del Espíritu Santo es la iglesia. Y está llamando a su iglesia. Y está usando dos testigos que son la iglesia misma para llamar a gente a formar de la iglesia. No sé si me di a entender claramente. La iglesia es la que predica. Y es la misma que se encarga de restaurar el templo. Creciendo la iglesia por el llamado al arrepentimiento. Y la iglesia va creciendo, que a la vez el templo de Dios se va reconstruyendo. Eso es lo que les quiero decir. Ahí están los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros. En este lenguaje se usa así. Sabemos que en Apocalipsis 11 usa los 7 candeleros, que es las 7 iglesias, que el número 7 es perfecto para hablar de todos los salvos o de todas las iglesias en todas partes. ¿Me entienden? Pero inicia con 7 iglesias literales a quien se le envía el mensaje. Pero es para todas las iglesias, termina diciendo en todas las iglesias. Aquí estamos hablando del testimonio de la iglesia en su predicación de arrepentimiento, vestidos de silicio. Hay una buena aplicación aquí, que la voy a dar también de una vez. Pero escuche bien. Es claro aquí los dos testigos, como la iglesia. Y la unidad de pensamiento. Se le dijo a Juan, come el libro porque vas a profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Todavía. La iglesia estará hasta el fin. Imagínense que se lo voy a certificar, que es la iglesia. Que mucha gente dice que cuando ya estén los dos testigos la iglesia no estará en una interpretación que no sale en la Biblia. Le voy a presentar el Evangelio de Mateo cuando habla de la segunda venida de Cristo para arrebatamiento de la iglesia. Y le voy a presentar primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Para decirle que no son los dos testigos literales que dice la gente por ahí que Noé, perdón, y que no, y Elías. Otro dice, no es Enoch y Elías, porque toca los dos olivos que es Josué y Zorobabel. O sea, que se resucitaría entonces a Josué y a Zorobabel para que fueran a predicar. Si fuera literal, no. Entonces está nombrando 4 personas, porque los versículos 5 y 6 nombran los hechos tomados del lenguaje del Antiguo Testamento de Moisés, ¿verdad? Y Elías. Otros dicen que es Enoch y Moisés. Enoch y Elías. Pero el lenguaje que toma allá es prestado, y el lenguaje que toma también prestado de Zacarías, que hace alusión al sumo sacerdote Zorobabel y Josué. Pero el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. Y se enredan en un papagayo. No. Vea bien, que si notamos en toda la Biblia que la iglesia llega hasta el final, esto nos va a enseñar algo muy claro, que no son los dos testigos. Porque el enfoque es en los dos testigos. ¿Y dónde está la iglesia? Ya la iglesia no está. Bueno, si la iglesia no está, comprobemos por la palabra si no está o está. Por eso le quiero decir que la iglesia es los testigos aquí que se hablan. Mateo 24. No, Mateo 13 primeramente. El Señor me ilumina más. ¿Te acuerdas de la parábola de la cizaña y el trigo? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto y también pareció la cizaña. Entonces los siervos vienen y dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? En su campo, que el campo es el mundo, ya vamos a ver. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer justamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged la cizaña y atarle el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La interpretación de esto, verso 36, capítulo 13 de Mateo, hasta el 43, nota lo que dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a Jesús los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña
del campo, respondiendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo, donde van a predicar los dos testigos, que es la iglesia. Pero note bien, para que vean que los dos testigos no son literales, y es la iglesia. El campo es el mundo. La buena semilla en el campo, en el mundo, son los hijos del reino. Aquí en el mundo, nosotros. Y las cizañas son los hijos del malo. Los gentiles, quien les fue entregada el patio del templo. Ahora bien, estamos con Apocalipsis 11, recuerdo. Estoy usando unas ideas paralelas para resolver qué es la iglesia hasta el fin. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, del siglo, la venida de Cristo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El fin de la era cristiana, el fin de los 42 meses o el fin de los 1000 años simbólicos, que habla también de la era cristiana. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Envía a sus ángeles y recoge de su reino aquí en la tierra los que sirven de tropiezo, para que queden nada más los hijos, la buena semilla, los hijos del reino. Y los echarán a esos malos, esos que sirven de tropiezos, en el reino de los otros. Los echarán en el horno de fuego, y ese será el lloro y el crujir de dientes, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Vea que es hasta el final del siglo que la iglesia permanece, hasta el final, no de 10 años, es un siglo literal, al final de la era cristiana. Es llamado a 1000 años y es llamado a 42 meses también en Apocalipsis. Vámonos a Mateo 24 para ver ese final, que también lo vamos a ver en el tercer punto, tercer encabezado. Pero como lenguaje de los dos testigos, yo voy a mostrarle que la iglesia estará presente, que es la iglesia de los dos testigos. Mateo 24. Le dije que iba a ser preciso y iba a usar pocas ideas paralelas, pero le iba a explicar en apología que los dos testigos son la iglesia. Noten bien. Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, de los creyentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, le está hablando a sus discípulos en el monte de los olivos aparte, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, ustedes, le está hablando a los discípulos, en representación, los 12 discípulos allí, o los discípulos allí en representación de la iglesia. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, en sí 11, porque Judas no era de ellos, conoced que está cerca las puertas. Ustedes cuando vean todas estas cosas, esas señales que es preámbulo a la venida. La iglesia estará presente. Le dice a los discípulos, y también ustedes cuando vean todas estas cosas. Y los discípulos ya no están. ¿A quién se le atribuye ese ustedes? A la iglesia. Luego dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Israel no dejará ser pueblo de Israel. No dejará ser Israel. Esa generación vio la destrucción del templo en el 70. Esa generación va a ver la venida del Señor. Esta generación, no, literalmente la generación presente vio la destrucción del templo. Pero después de eso, la venida de Cristo la ven los que estén presentes, que permanezcan, porque hace doble alusión allí. El Israel de la generación que vio la destrucción del templo y el Israel literal como étnico que permanecerá hasta la venida del Señor y verá eso. Ahora, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales de la tierra.
Recuerde que se le dijo a Juan en Apocalipsis 10, versículo 11, es necesario a Juan que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y cuál es el instrumento de la profetizar? Hay que es predicar. Dentro de la predicación están las profecías futuras. Claro, eso es lógico. Dígame pues, claramente, ¿qué es lo que es? La iglesia. Ahora, si le muestro Primera de Tesalonicenses, Pablo hablaba como que se estuviera presente cuando Cristo venga. Note bien, esto lo estoy haciendo es de manera apologética para manifestar la permanencia de la iglesia hasta el final. Porque en el segundo encabezado, la segunda parte del pasaje, vamos a ver el poder de la iglesia. Ahora, y al final vamos a ver cómo la iglesia en un sentido será apagada, que se dice que es vencida, pero luego será resucitada. O sea, reavivada, será levantada en la segunda venida de Cristo. Y entra inmediatamente lo que es la séptima trompeta para juicio. Quizá usted que esté oyendo este mensaje, algunos no entiendan porque no tienen el contexto general de la Escritura, no se han fijado de manera disciplinaria doctrinalmente. Pero sí les recuerdo y les digo que esto es Escritura con Escritura. Su propia intérprete, el mejor comentario bíblico es la misma Escritura. Escuche bien. Primera de Tesalonicenses, dice el capítulo 4, respecto a la venida del Señor. Había una tristeza por los que duermen. Y le dice que no se entristezca, porque así como Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, sino que seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La iglesia permanece hasta el final por causa de los escogidos. Ahora, la pregunta en Mateo 24, los versículos primarios, ¿cuáles fueron? La pregunta sobre su venida y el fin del siglo, y él le explicó allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, la iglesia, Pablo se incluye nuestra. Hermanos, no se dejen engañar, les dice, porque no vendrá en el verso 3, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y se hace pasar por Dios. ¿Me entiende? Recuerden, dice en el versículo 5, que yo se lo decía cuando estaba con ustedes. Ahora ustedes saben lo que lo detiene, hasta que él a su vez se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. El espíritu anticristiano y el misterio de iniquidad está en acción. Solo que en el presente Dios lo detiene, hasta que a su vez lo que lo detiene se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y en ese momento que viene el Señor con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida a destruir al enemigo, a su sistema, a la gran Babilonia, a hacer juicio, viene también por su iglesia para recoger sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Qué quiere decir? Porque Pablo dijo en el verso 1 que el tema aquí es respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y que no va a venir sin que antes se manifieste el hombre del pecado. Está diciendo que la iglesia va a experimentar al anticristo. ¿Por qué lo va a experimentar? Sí, los santos van a experimentar. Quizá nosotros no en este momento, pero los que estén presentes como iglesia. ¿Qué quiere decir? Que los dos testigos son la iglesia. La gente dice que la iglesia ya no está cuando están los dos testigos, porque que no aparece en el capítulo 11. Al contrario, los dos testigos son la iglesia. Está usando el lenguaje de los dos testigos porque con dos, ¿qué dice Deuteronomio 15? Que dos son suficientes para un testimonio. ¿Qué dijo Jesús en Juan? Cuando se oponían, yo mismo no doy testimonio de mí mismo, mi Padre y yo dan testimonio, o tienen el testimonio por mis mismas obras, que yo no estoy solo, yo soy con mi Padre. Y donde están dos o tres de personas, ahí estoy yo, es para un juicio.
cuando habla de Mateo 18, para disciplinar o no a un miembro de la iglesia, porque 2 o 3 son testigos. Es más, si tu hermano peca contra ti, dice también allá, ve con otro, para que en boca de otro haya testigo. O sea, aquí los testigos son para testimonio. Les usé esas citas así, no para tergiversar el contexto del capítulo 11, sino para hacer alusión que son testigos, que es la iglesia que da testigo como testimonio. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio para testimonio de toda la nación, y entonces vendrá el fin. ¿Y quién lo predica? La iglesia. Y envió a los discípulos a todas las naciones. ¿Me entienden? Con el poder del Espíritu Santo. Entonces ya les confirmo con eso. Yo creo que es suficiente que los 2 testigos son la iglesia. Y se tomó lenguaje prestado, como ya dije anteriormente, de los hechos de 2 personas, de los hechos de Elías, de los hechos de Moisés, y se tomó del lenguaje prestado también del Antiguo Testamento, de Zorobabel y Josué, como los 2 candeleros, los 2 olivos. ¿Y qué significaba? Los tubos, el aceite, en el lenguaje de Zacarías 4, que no era con espada y con eso, sino con su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu se mueve en el poder de la palabra de Dios. Y ahora pasamos al segundo encabezado, a la segunda parte del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, para hacer alusión al poder de los 2 testigos. Pero yo voy a colgar aquí y lo voy a predicar inmediatamente en otro pasaje. No sé si me llegue el almacenamiento del teléfono. Perdón, en otro mensaje. Recuerden que el que viene es el poder de los 2 testigos en el próximo mensaje. Y esto es claro. Ahora no sé cuál será la duda de ustedes. No hay duda. Ya les expliqué. Si quieren hacer preguntas, hagan preguntas allí, pero por favor estudien la Escritura. Porque la Escritura por la Escritura se interpreta a sí misma. Es la regla fundamental y el mejor comentario bíblico es la Biblia. Hay muchas cosas más. Está el libro de Daniel para expresar. Porque el libro de Daniel no usa la palabra 2 testigos, usa la palabra santos. Haciendo alusión a los mismos 42 meses. Pero bueno, espero le vaya a ayudar o ayudado este mensaje. Porque la aplicación es sencilla. El llamado es a predicar. Pero dentro de la predicación que se te ve ese vestido de cilicio, que representa luto, quiere decir arrepentimiento y dolor por las almas a quien le está predicando, aunque se oponen a la iglesia. Y de una manera u otra, quizá de manera eventual ahorita, los gentiles han hecho desastres con parte de la iglesia en varias partes del mundo en persecución. Y aunque se va a aumentar esa persecución, tenemos que mantener ese amor, ese luto y ese vestido de cilicio como arrepentimiento, porque la gente tiene que ver en nosotros un verdadero arrepentimiento y que nosotros le predicamos al Cristo que nos cambió nuestra vida. Ahí está otra aplicación buena. O sea, llamados a predicar con esa actitud, ese corazón y ese amor por las almas. Somos candeleros, somos olivos. Fluye por nosotros la unción del Santo. No nos movemos con espada o con ejército, sino con su Santo Espíritu. Bueno, próximamente, no olviden, vamos a ver el poder de los 2 testigos de la iglesia. Listo.